Época contemporánea. La literatura contemporánea refiere a los estilos literarios surgidos entre 1940. Se caracteriza por reflejar una visión del mundo diferente. En este video vamos a explicar los movimientos literarios de la literatura contemporánea. Hola, mi nombre es Evelyn Díaz Hernández, alumna del tercer semestre del Grupo A, y les hablaré sobre las características de la literatura contemporánea. La característica principal es que refleja una nueva visión del mundo. Aquí es donde se rompen las creencias y costumbres tradicionales. Surgen nuevos géneros literarios que se mezclan con diferentes técnicas de escritura y juegan entre la realidad y la ficción. Las obras literarias representan el mundo interior de los personajes, su inconsciente y subconsciente. En la literatura contemporánea, el tiempo no transcurre de forma lineal. Este rompe con el orden cronológico. Puede comenzar una historia en el final del relato y continuar en tiempo pasado y de ahí saltarse a otro tiempo. El romanticismo. El romanticismo es un movimiento artístico, literario y cultural que tuvo su inicio en Inglaterra y Alemania a fines del siglo XVIII y se extendió a otros países de Europa y las Américas durante la primera mitad del siglo XIX. Marcó una ruptura con la ideología de la Ilustración y el neoclasicismo. Algunos críticos consideran Baladas líricas de William Wordsworth y Samuel Coleridge la primera obra de este movimiento, pero otros mantienen que apareció una década antes con las obras de Robert Burns, William Blake y Mary Wollstonecraft. El romanticismo penetró en Francia después de la Revolución. Un pequeño fragmento del romanticismo sería de Gustavo Adolfo Bécquer, que se llama Amor Eterno, que dice: podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fumbre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. El postromanticismo. El postromanticismo es un movimiento cultural, estético e intelectual que nace después y a partir del romanticismo durante la segunda mitad del siglo XIX. Las características del postromanticismo serían que los escritores se rebelan contra los valores y costumbres burgueses y eligen un tipo de vida más irregular y marginal, aferrados a las aventuras, a la soledad, al desarraigo, las drogas, etc., por rechazo a la sociedad a la que pertenecen y a la misma existencia. Nace la bohemia en modo antiburgués de concebir la vida, el arte de la rebeldía y la libertad. Los escritores consideran que el fin último del arte ha de ser la belleza, no la reproducción de los aspectos grises de la realidad ni la denuncia. El postromanticismo adquirió su máximo esplendor en Francia. Un pequeño fragmento de este sería Ante tien quartum idus Lulias, Ludi Apolinares. Si pasas junto a la tumba Eolia, oh extranjero, nunca digas que yo, de Mitelene, la cantora, muerta estoy. La tumba la eligieron las manos de los hombres, tales obras mortales corren hacia el olvido, pero si me colocas al lado de las musas, en mis 9 libros dediqué una flor a cada una, sabrás que yo evité las tinieblas del Hades, y no saldrá ni un sol que desconozca el nombre de Safo la poetista. Marco Tulio Laurea. Hola, buenos días, yo soy Sofía Fabián Balcázar y les vengo a explicar sobre la literatura vanguardista y el posmodernismo. La literatura vanguardista fue el nombre que recibió el compendio de obras literarias producidas a principios del siglo XX entre los años 1906 y 1940.
Estas publicaciones manifestaban marcadas tendencias estéticas, deslatrándose de los sistemas convencionales de rimas y estructuras estróficas. El posmodernismo. El posmodernismo es un movimiento cultural, artístico y filosófico que rompe con las características del modernismo. El posmodernismo se opone a la lógica y a la razón y surge a finales del siglo XX, entre los años 70 y 90. Gracias. Hola, yo soy Jimena y voy a explicarles dos movimientos literarios. El primero es el realismo. El realismo fue un movimiento artístico y literario que se basaba en la representación objetiva o exacta, basada en las observaciones de cómo era la vida cotidiana en esa época. El realismo surgió en Francia en la segunda mitad del siglo XIX, tras la Revolución Burguesa de 1848. Otras características que tiene el realismo es que el escritor plasma el mundo exterior, observa mucho la vida cotidiana para poder plasmarla, y porque justo los temas y los personajes son tomados de la vida real, de la vida cotidiana. Y las novelas tienen un lenguaje sencillo. Voy a mencionar a dos escritores del movimiento literario realismo. El primero se llama Gustave Flaubert y es un reconocido escritor y es considerado uno de los mayores novelistas del siglo XIX. Entre sus obras más destacadas podemos mencionar a Madame Bovary, que fue una novela revolucionaria, realista y muy controversial para esa época. El segundo, su nombre es Alexandre Dumas, es un escritor francés y sus experiencias que tuvo en su vida determinaron su manera de pensar y esto lo plasmó en sus escritos. Sus novelas y obras teatrales podemos mencionar a La Dama de las Camelias y tuvieron muchísimo éxito por las enseñanzas morales que éstas dejaban. Alexandre defendía mucho o abogaba mucho por los derechos de los niños y de las mujeres. El segundo movimiento es el modernismo. El modernismo literario puede definirse como un movimiento de ruptura con la estética vigente. Inicia en 1880 y su desarrollo fundamental alcanza a la Primera Guerra Mundial. El modernismo entonces, en pocas palabras o en términos generales, puede definirse como un movimiento literario y artístico que alude a un gusto por la novedad y termina totalmente con las propuestas artísticas del pasado, que se consideran totalmente atrasadas. Las características del movimiento literario modernismo es que rompe con las corrientes existentes, tiene una evasión de la realidad, explora lo exótico, da oposición a lo vulgar, usa mucho el verso libre, también exalta la naturaleza y busca nuevos materiales. Igualmente voy a mencionar a dos autores del modernismo. El primero es Rubén Darío y es considerado el iniciador y el máximo exponente del modernismo latinoamericano. Entre sus obras modernistas que alcanzaron más fama tenemos Azul, Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza. El segundo escritor es Pablo Neruda, es un escritor chileno y fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1971. Es catalogado como uno de los poetas latinoamericanos más leídos a nivel mundial. Entre sus obras más famosas tenemos a la primera, que es 20 poemas de amor y una canción desesperada, y la segunda, que es Canto General. Hola, mi nombre es Perla Vanessa Domínguez Castro, soy alumna del tercero A y hoy representaré a Gabriela Mistral. Gabriela Mistral fue poetista, diplomática, profesora y pedagoga chilena. Fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel. Algunos de sus poemas son los siguientes: Riqueza, el amor que calla, amor, amor y besos. En 1945, por su trabajo poético, recibió el Premio Nobel de Literatura.